para el diagnóstico de síndrome metabólico. Pues buenas tardes, mucho gusto, soy Arturo Peña. Vamos a empezar a ver la parte de tiroides. Cualquier pregunta pueden anotarla y al final de cada subtema la revisamos. Empezamos. Entonces, ¿qué temas vamos a tratar? Que son de la mayor importancia para cuestión del examen ENAR. Sería el hipotiroidismo. Dentro de estos, el hipotiroidismo subclínico, la enfermedad de Graves, las diferentes tiroiditis, el nódulo tiroideo, su abordaje y algunas generalidades de cáncer de tiroides. ¿De acuerdo? Nada más para recordarles cómo funciona un poquito el eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Sabemos que la TRH activa la secreción de TSH. Esta a su vez va a ir directo a la tiroides para estimular la síntesis y secreción de hormonas tiroideas, va a provocar hipertrofia e hiperplasia de los tirotropos y estas a su vez van a ir directamente haciendo un círculo cerrado para la supresión de TRH y TSH en general o principalmente por T3. ¿De acuerdo? Hablar nada más de algunos efectos que se pueden hacer en la tiroides, el efecto de Wolff-Chaikoff, que es básicamente el bloqueo de la organificación de yodo y síntesis de hormonas tiroideas por la administración de grandes cantidades de yodo. Este nos va a servir en pacientes con hipertiroidismo, sobre todo en aquellos con tormenta tiroidea. Este efecto es transitorio, tiene una duración de 10 días, posterior a lo cual hay un escape de este efecto y se recupera la función tiroidea, entonces solamente va a ser algo transitorio. ¿De acuerdo? En su contraparte es el fenómeno de Jod-Basedow. Este va a ser la inducción de tirotoxicosis por la administración de grandes cantidades de yodo. Lo vamos a ver cuando vemos a pacientes, sobre todo... bueno, pero me sirve. Ok. Pero me sirve. Sobre todo para en pacientes que se les llega a dar administrar medio de contraste, saber que pueden presentar un hipertiroidismo. Y es más frecuente que el efecto Wolff-Chaikoff y nos puede dar una capacidad autónoma. Y aquí los tenemos nada más, cuál es la diferencia entre cada uno. El efecto Wolff-Chaikoff va a ser un hipotiroidismo transitorio por el exceso de yodo, y en presencia de bocio simple o multinodular, el efecto Jod-Basedow nos va a dar un hipertiroidismo también transitorio. ¿De acuerdo? En cuanto a anticuerpos tiroideos, sabemos que hay varios tipos. Los más importantes de mayor relevancia van a ser los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y los antitiroglobulina para algunos pacientes con hiper o hipotiroidismo, y el más importante para hipertiroidismo va a ser la inmunoglobulina estimulante de tirotropina, que nos va a servir como diagnóstico diferencial para saber si es una enfermedad de Graves o no. Estos anticuerpos, saber que es importante, que pueden aparecer en personas sanas, sobre todo de edad avanzada, y no va a significar que tengan una enfermedad tiroidea. Vamos a tener que asociarlos en conjunto tanto a la clínica como al perfil tiroideo para que tomen una relevancia real. Okay. Empezamos con hipotiroidismo. El hipotiroidismo lo vamos a definir como un estado resultante de la deficiencia en la secreción de hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? Sabemos que va a ser más frecuente en mujeres y sobre todo mayor en personas por encima de 60 años. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a clasificar? Primario, cuando es derivado de una disfunción de la glándula tiroidea. Secundario, cuando hay una alteración de origen hipofisiario. Y terciario, cuando esta alteración o este bloqueo está en el origen hipotalámico. ¿De acuerdo? Primario, secundario, terciario. Y algo muy raro, que también se puede clasificar, es la resistencia a las hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? Muy bien. El hipotiroidismo primario va a representar el 95% de las causas de hipotiroidismo. Entonces va a ser en extremo raro que tengamos un hipotiroidismo secundario, y más raro terciario, y estos van a ser más comunes en pacientes con cirugías a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué vamos a ver o por qué vamos a encontrar este hipotiroidismo primario? Por deficiencia de yodo. Esto era antes en países en vías de desarrollo. Lo más frecuente en países desarrollados, ahora ya lo más frecuente en México, es el hipotiroidismo autoinmune. ¿De acuerdo? La disgenesia tiroidea es la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito. También podemos tener aplasia de tiroides, hipoplasia de tiroides, una glándula ectópica no funcional o pobremente funcional,
Y también podemos tener hipotiroidismo ya sea por una resección quirúrgica, por la administración de yodo, como ya lo habíamos visto, y por radioterapia a otros órganos. Esto es de suma importancia porque pacientes que reciben radioterapia a nivel del sistema nervioso central, como pacientes con linfoma de Hodgkin, vamos a tener que dar un seguimiento importante de la glándula tiroides para ver que no hay un hipotiroidismo subsecuente. Y en cuanto a hipotiroidismo transitorio, vamos a tener los diferentes tipos de tiroiditis. La tiroiditis subaguda de Kervin, que como vamos a ver más adelante, va a tener una fase de hipotiroidismo, una tiroiditis subaguda indolora, que es la tiroiditis postparto, y también, por lo que ya hemos visto, el efecto de Wolff-Chaikoff. Muy bien. En México, ¿cuál es la causa más frecuente de hipotiroidismo? Actualmente ya es el autoinmune. Antes era la deficiencia de yodo. ¿Cuáles son los síntomas dentro del cuadro clínico? Los síntomas más comunes que nos va a referir el paciente. Pues el cansancio, la fatiga, la disminución del apetito, la intolerancia al frío. ¿Esto qué es? Lo pueden preguntar como si la persona está muy abrigada en presencia de otras personas que con una playera están normales o que puedan tener escalofríos. La tendencia al sueño, lo que sería la somnolencia, que se están durmiendo durante la mayor parte del día pese a haber descansado toda la noche. Dificultad para la concentración, esto es que ya tengan alteraciones a nivel de escuela o trabajo. El aumento de peso, esto es más un poquito por la disminución del metabolismo y el edema que puede producirse por la menor excreción de agua. Estreñimiento, constipación, depresión y puede haber inclusive demencia en grados importantes. Sin embargo, saber que todos estos síntomas los puede presentar cualquier otra persona sin tener hipotiroidismo. Por eso es importante los síntomas más los signos. ¿Cuáles son los signos? Esto ya en casos un poquito más avanzados vamos a encontrar la voz ronca, el paciente no va a poder hablar bien, la piel seca, la caída del vello, la caída del cabello excesiva, macroglosia, esto es por edema, el edema a nivel general, sobre todo a nivel de miembros pélvicos, bradicardia, este es de suma importancia, este es el signo más importante que debemos de buscar. Cuando ustedes tengan la sospecha de un hipotiroidismo primario, si su paciente tiene frecuencia cardíaca de 88, la probabilidad de que tenga hipotiroidismo es casi nula. Sin embargo, si tenemos un paciente con pobre sospecha, sin embargo, tiene una frecuencia cardíaca 55, 60, 65 latidos por minuto, debemos de sospechar de manera importante un hipotiroidismo primario. El derrame pericárdico se presenta en las fases ya tardías, ya muy cercano a lo que sería el coma mixedematoso, y lo que podemos observar en pacientes diabéticos es que hay una disminución en los requerimientos de insulina, ¿de acuerdo? ¿Cuáles van a ser algunas condiciones asociadas que podemos tener en pacientes con hipotiroidismo primario que le pueden orientar a otros especialistas sobre que pueden tener hipotiroidismo primario? Pacientes con apnea obstructiva del sueño. Esto es secundario al edema que se produce en tejidos blandos, en las vías respiratorias. Hay una disminución, digamos, en la oxigenación o episodios de hipoxia nocturnos que pueden contribuir a una alteración del perfil metabólico del paciente. El síndrome del túnel del carpo, también por edema, va a haber compresión. Lo más común es que haya a nivel del nervio mediano, puede haber dolor, ¿de acuerdo? Rabdomiolisis, esto también es en extremo raro, junto con la ataxia cerebelosa. Esto ya lo veríamos en casos muy tardíos y complicados. El diagnóstico. Para el diagnóstico lo vamos a dividir siempre en pasos, hablando de tiroides. Y el primer paso siempre va a ser cuando tenemos un cuadro clínico sospechoso con signos, siempre lo primero que vamos a tener es medir TSH, ¿de acuerdo? La TSH es la piedra angular de tratamiento. Si la TSH está normal, casi nos está excluyendo que el paciente tiene alguna alteración del tiroides, ¿de acuerdo? Sabemos que es la determinación más útil en el diagnóstico. La vamos a encontrar aumentada por una disminución en la supresión en hipotiroidismo primario y disminuida o inapropiadamente normal en un hipotiroidismo secundario o terciario. ¿Por qué? Porque no va a tener, digamos que, la estimulación hipotalámica. El paso 2, ¿cuál va a ser? Medir T4 libre. Entonces, si tenemos una TSH elevada con una T4 libre disminuida, tenemos el diagnóstico ya de un hipotiroidismo primario. Solamente en los casos de un hipotiroidismo subclínico, que vamos a tener niveles de TSH por encima de 5 en un paciente que no tiene síntomas, pero es en un hallazgo incidental, se encontró una TSH por encima de 5, le vamos a llamar hipotiroidismo subclínico. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué otros estudios podemos echar mano para hacer el diagnóstico un poquito más fino? Utilizar los anticuerpos tiroideos, sobre todo anti-TPO y antitiroglobulina,
que nos van a determinar en más del 90% de los casos que tiene una etiología autoinmune este hipotiroidismo, ¿de acuerdo? ¿Qué otras alteraciones podemos encontrar en pacientes con hipotiroidismo? Hiponatremia, esto ya es en pacientes en una fase tardía, en pacientes ya complicados. Aumento de colesterol y triglicéridos, esto sí se puede ver en las primeras fases y de hecho son algunos de los criterios utilizados por algunos para iniciar tratamiento en pacientes con hipotiroidismo subclínico, ¿de acuerdo? Puede haber aumento de CPK, esto ya lo habíamos visto con rhabdomiólisis, puede haber anemia, esta puede ser normocítica o macrocítica en los casos que hay este conjunto con deficiencia de vitamina B12, alteración del factor intrínseco, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento del hipotiroidismo primario se va a basar en la sustitución del déficit con levotiroxina exógena. Básicamente le vamos a dar la hormona. La dosis inicial, ¿cuál es? De 1.6, en algunos libros lo pueden encontrar como 1.7 microgramos por kilo por día, ¿de acuerdo? En la mayoría de los pacientes se va a iniciar la dosis plena, pero vamos a tener que en pacientes cardiópatas o mayores de 65 años vamos a iniciar dosis bajas, podemos iniciar un cuarto o la mitad de la dosis para evitar desencadenar ya sea un infarto agudo al miocardio o una exacerbación de falla cardíaca en algunos pacientes, ¿de acuerdo? En el hipotiroidismo secundario y terciario debemos descartar antes de iniciar cual tratamiento, y esto siempre va a ser así, descartar que haya insuficiencia suprarrenal. Si no tenemos la manera de descartarlo, podemos iniciar dosis de glucocorticoide antes de empezar el tratamiento por 3 días para evitar una crisis suprarrenal. El ajuste de dosis, ¿cómo lo vamos a hacer? Realmente no hay un estándar sobre qué tan seguido debemos ver al paciente, pero más o menos con mediciones de TSH cada 4 a 6 semanas hasta lograr meta. ¿Qué es esto? Si la TSH sigue por encima de los niveles meta, que usualmente van de 1 a 4, 4.5, podemos subir o incrementar de 50 a 100 microgramos semanal de levotiroxina y pedir un nuevo perfil tiroideo en 4 a 6 semanas y así sucesivamente hasta encontrar niveles de hormona tiroidea adecuadas. Y también lo vamos a seguir con T4 libre, pero esto en pacientes con hipotiroidismo secundario o terciario. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a ver, la TSH no nos va a servir de mucho porque va a estar alterada por el daño que puede haber a nivel hipófisis o hipotálamo, entonces lo vamos a seguir con T4 libre y nuestra meta va a ser que esta T4 libre esté en sus niveles en el tercio superior para que sepamos que el paciente está en una sustitución tiroidea adecuada, ¿de acuerdo? Hay diferentes presentaciones de levotiroxina, la que más van a encontrar es la levotiroxina sódica, que es la genérica, que también está hecha por Merck, que esta solo hay presentación de 100 microgramos. Tenemos el Levotirox, que a lo mejor es la que más han utilizado, la que más escuchan por ahí, que hay en muchas presentaciones, desde 12.5 hasta 200. Y el Caret, que tiene una presentación que vamos a poder partir la pastilla en cuartos de 25 microgramos para lograr la dosis que queremos, ¿de acuerdo? Y el Novotiral, que va a ser una combinación entre T4 y T3. La diferencia entre Novotiral y estos realmente no hay ninguna, aunque algunos pacientes sí refieren cierta mejoría de sus síntomas. Ok, hablando de lo que sería el hipotiroidismo subclínico, ¿qué es esto? Que los niveles de T4 son normales, pero tenemos una TSH que está aumentada sin llegar a las 10 miliunidades por litro. Usualmente es asintomático, ¿de acuerdo? Y tenemos que 2% de los pacientes al año van a tener una progresión a hipotiroidismo franco, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos si hay que tratar o no hay que tratar al paciente? Bueno, si tenemos una TSH por encima de 10 o el paciente tiene síntomas muy francos de hipotiroidismo, se trata. ¿Por qué? Porque si no, le estamos dando al paciente un aumento en el riesgo cardiovascular y un aumento en el riesgo de progresión a hipotiroidismo y complicaciones derivadas de este hipotiroidismo. En pacientes embarazadas o que están buscando el embarazo, ahí tenemos que tratar el hipotiroidismo subclínico. Y en pacientes no ancianos con síntomas y anticuerpos positivos podemos tratarlos. ¿Qué es esto? Si tenemos una paciente de más de 60 años y tiene la TSH entre 5 y 10, pero tiene anticuerpos positivos o tiene un riesgo cardiovascular incrementado porque además es diabética, hipertensa, bueno, a ella también le vamos a iniciar el tratamiento. ¿De acuerdo?
Y importantísimo, pacientes mayores de 65 años o con cardiopatía isquémica que tengan una TSH entre 5 y 10, nunca hay que empezarles tratamiento, ¿de acuerdo? Porque solamente la glándula se está acoplando a los cambios propios de la edad. ¿De acuerdo? Entonces, a manera de resumen, si tenemos una TSH elevada, pero una T4 libre normal en un paciente sin síntomas, si tenemos una TSH por encima de 10 o embarazo o estamos buscando el embarazo, le iniciamos tratamiento. Si tenemos una TSH entre 5 y 10, pero el paciente es de mayor de 65 años o tiene cardiopatía isquémica importante, insuficiencia cardíaca, nos vamos tranquilos, no lo tratamos, le damos seguimiento cada 3 a 6 meses con un nuevo perfil tiroideo. Si son sintomáticos los pacientes, obviamente a ellos sí les damos tratamiento con hormona tiroidea. Si mejoran sus síntomas, se mantiene el tratamiento. Si no mejoran sus síntomas, se retiran y podemos pedir un nuevo perfil tiroideo en 3 meses. Y en pacientes asintomáticos, bueno, tenemos que valorar si hay bocio, si hay anticuerpos, si hay un riesgo cardiovascular incrementado para saber si empezamos el tratamiento o no. Si tiene anticuerpos positivos, tratamiento de cajón. Bueno, y el extremo del hipotiroidismo es el coma mixedematoso, ¿de acuerdo? Este ya es rarísimo que lo vean por la facilidad que tenemos de hacer un perfil tiroideo en casi todas las regiones, ¿de acuerdo? Este lo vamos a ver sobre todo en mayores de 65 años de edad y usualmente va a estar asociado a dos cosas. Uno, a que tengamos un paciente con hipotiroidismo primario de muy larga duración, o sea, que lleve meses con este hipotiroidismo y que asociado hay un factor precipitante. El factor precipitante más común para cuestiones de examen son las infecciones, pero ¿qué otros factores precipitantes podemos tener? La exposición al frío, aunque lo crean o no, y esto sobre todo en lugares muy fríos de otros países. Y la exposición a una cirugía, y esto puede ser algo tan simple como una cirugía ambulatoria. ¿De acuerdo? Si no se reconoce, puede tener una alta mortalidad, por lo que se requiere de alta sospecha para el diagnóstico. ¿De acuerdo? Con todos los signos y síntomas que habíamos comentado en un inicio. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser el tratamiento? A nivel, digamos que en general, lo más importante va a ser dar medidas de soporte de esto, líquidos intravenosos. ¿Para qué? Para repletar el volumen intravascular de la paciente. Aquí siempre tenemos que dar hidrocortisona intravenosa por el riesgo que pueda haber una crisis suprarrenal. ¿Por qué? Porque a este paciente no le vamos a empezar su 1.6 microgramos por kilo al día de levotiroxina, sino le vamos a empezar levotiroxina por vía intravenosa, ¿de acuerdo? De 300 a 500 microgramos, dependiendo de dónde lo lean, como dosis inicial y después se le va a dar su dosis plena diaria, ¿de acuerdo? Siempre iniciar con glucocorticoides antes para evitar una crisis suprarrenal. Perfecto. Y un poquito nada más de lo que sería el hipotiroidismo pediátrico, el hipotiroidismo congénito. ¿Cómo lo vamos a sospechar? Bueno, los niños van a tener, sobre todo los bebés, van a tener un llanto ronco, una somnolencia excesiva. Puede ser en pacientes con ictericia persistente, una causa importante es el hipotiroidismo congénito, presencia de una hernia umbilical grande, la presencia de estreñimiento, defectos en el cierre de las fontanelas y desinterés por la alimentación. Importante saber que no hay bajo peso al nacer porque el crecimiento intrauterino está regulado por insulina, no por las hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? Cuando el hipotiroidismo no es congénito, esto es que el bebé no nace con él, pero aparece antes de los 2 años de edad, pueden evolucionar a un cuadro de cretinismo, lo que conocemos como el hipotiroidismo congénito más retraso mental. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando este aparece después de los 2 años de edad, no suele haber retraso mental, pero lo vamos a encontrar con otro cuadro clínico que puede ser con estatura baja, retraso en la maduración sexual y el inicio de la pubertad, dificultad para el aprendizaje, apatía o letargia. Muy bien. ¿Cómo vamos al diagnóstico? El diagnóstico se hace por tamizaje y este tamizaje es universal. Todos los bebés que nacen deben de tener una medición de TSH en el talón entre el tercer y el quinto día de nacimiento. ¿De acuerdo? Todos los pacientes. En el paciente que tenemos una TSH elevada, vamos a hacer un perfil tiroideo completo para diagnosticar o más bien para cotejar nuestro tratamiento. ¿De acuerdo? Si no se diagnostica, pues vamos a tener este hipotiroidismo congénito, este cretinismo, donde vamos a tener retraso mental, talla baja, una edad ósea retrasada, distensión abdominal, piel seca, edema periorbitario o macroglosia infante. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahorita alguna duda?